Hola, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas. Les damos la bienvenida a este seminario con el tema de cómo reducir el consumo de energía a partir del mantenimiento mecánico, presentado por la ingeniera Jenny Arriestra, quien es gerente regional de ventas de Dominion. Les damos la bienvenida y les recuerdo que pueden realizar sus preguntas, ya sea levantando la mano o de forma escrita. Buenos días, Jenny. Hola, muchísimas gracias a Janine y muchísimas gracias a todos ustedes que están tomando este tiempo en cada uno de los seminarios web que APSA acerca hacia ustedes para mantenerse actualizados, para mantenerse en contacto con nosotros los fabricantes. Dominion México es el representante de Fluke aquí en México. Nosotros nos encargamos de ver toda la parte del negocio, tanto para la parte de preventa, postventa y obviamente apoyo a los canales de distribución especializados como lo son APSA. En esta ocasión quiero tomar estos 45 minutos para platicar respecto a la parte de ahorros. En los diferentes webinars que hemos tenido, hemos hablado hasta del código de red que se está implementando. Todos estamos viendo cómo ahorrar más, cómo hacer el mismo trabajo de forma más eficiente. Entonces, lo primero que empezamos a ver de repente es, pues, la gran pregunta es, ¿dónde tengo que empezar o dónde, por dónde debería empezar para buscar el ahorro de energía? Entonces, de repente nos vamos a los tableros eléctricos, vamos a subir el factor de potencia, vamos a poner bajo de capacitores o cualquier otra solución, pero nos enfocamos en ellos. Entonces, voy a partir de hacer una pregunta respecto a quién consume más energía en la planta. Pues bueno, simple y sencillamente, se estima que el 70% del consumo de energía en la industria, obviamente esto se va a ver reflejado en cada una de las plantas, se debe al funcionamiento de motores eléctricos. Motores eléctricos trifásicos, monofásicos, de DC, de alterna, servomotores, motores eléctricos, ¿ok? Entonces, el 70% de esa energía o de la energía que nosotros pagamos mes a mes, es derivada a estos motores. Por ello es importante ponerle mucha atención al mantenimiento de los mismos. ¿Cómo hacemos el mantenimiento actualmente? ¿Qué mediciones hacemos sobre esos motores? ¿Los mandamos a reparar? ¿Cómo garantizo que esa reparación se haya hecho de manera eficiente? ¿Es lo más adecuado enviar a reparar? ¿Cómo audito a mis proveedores de servicios de uno de los temas, precisamente de la parte de reparaciones, ¿no? Entre comillas. Y ahorita vamos a empezar a platicar de todo ello. De hecho, recientemente, el lunes pasado, en Aguascalientes, tuvimos un seminario muy exitoso de mediciones elementales en el tren de variador y motor. Es un seminario que dura todo un día, que es muy bien acogido por la industria. Lo tuvimos en las oficinas de Aguascalientes de APSA, donde tocamos mucho más a profundidad de esto de lo que yo voy a hablar someramente. ¿A qué me refiero? ¿Por qué los motores consumen esta cantidad de energía? Tengo que entender si es lo normal o están consumiendo de más. ¿Qué pasa cuando yo no alineo bien mi coche o no hago un correcto balanceo? Pues empiezan a desgastar las llantas. Puede llegar a consumir el motor más combustible porque no está siendo eficiente. Entonces, lo que consumen mis motores es lo adecuado en base al proceso y al trabajo que realizan. ¿Qué tipo de mantenimiento le estoy dando actualmente a esos motores?
les estoy haciendo una medición eléctrica, les estoy haciendo un mantenimiento predictivo, estoy haciendo mantenimiento correctivo. ¿Qué estoy haciendo para mantener esa vida útil de nuestros equipos? Porque tenemos dinero invertido, son activos fijos dentro de la planta que si bien se van depreciando, pero nos ayudan. Uno es una inversión parada, es una inversión que está ahí, que en estricta teoría debe de estar produciendo cualquier tipo de material o insumo, o producto o equipo, solución o lo que quieran que ustedes, cada uno de ustedes en sus plantas produzcan, un medicamento, un alimento, el procesamiento de algún material, tienen que estar haciendo un trabajo. Pero entonces, ¿cómo saber si están enfermos, entre comillas, mis motores o mis equipos? Bueno, cuando ustedes van al médico, bueno, una de dos, ¿no? Ya sea que se haga el mantenimiento predictivo, preventivo o correctivo, ¿no? El mantenimiento predictivo es, ok, en base a la historial familiar, en mi caso yo les puedo contar que en mi familia hay hipertiroidismo, en el caso de mi mamá, hay diabetes en el caso de la familia de mi padre. Entonces, son cosas que debo de tener monitoreadas de manera continua. No necesariamente se van a presentar si yo me cuido o considero estos puntos. En el caso particular de un mantenimiento preventivo es, bueno, pues voy a estar yendo con cierta regularidad al médico o haciéndome estudios o lo que sea para determinar si tengo algún tipo de problema. O el famoso mantenimiento correctivo que yo podré jurar que el 80% de nosotros lo hacemos. ¿Qué significa? Ya que me duele la rodilla, voy al médico. Ya que me duele el estómago y me tiene tirado todo un día, voy al médico. O ese tipo de cosas. Lo que vamos a buscar en esta ocasión, enfocándonos en la parte de los motores, es hacer lo que haría un médico cuando llegamos con él. Primeramente, determinar un historial clínico. ¿Cómo puedo determinar un historial clínico de mi motor? Pues revisar el historial de cuáles son la información de placa, cuál es el último mantenimiento que se hizo, cuál es cómo salió ese último mantenimiento, qué mantenimiento se le ha dado, cómo se han mantenido los valores a lo largo de las diferentes inspecciones y demás. ¿Qué es lo siguiente que nos indican? Pues necesito identificar el problema, ¿no? Ver los síntomas. Si el motor se está calentando, implica que está haciendo un sobretrabajo y cualquier motor sobrecalentado es pérdida de energía. Porque la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Si hay energía calórica desprendiéndose del motor, es energía que no se está convirtiendo en trabajo. Y de alguna u otra manera nosotros le estamos pagando la factura eléctrica. Ok. ¿Por qué se está calentando? ¿Lo estamos sometiendo a carga excesiva? ¿Lo estamos mal alimentando? Igual como nosotros. Si nosotros nos mal alimentamos, vamos a tener paulatinamente una enfermedad. Si no descansamos, si no nos ejercitamos con regularidad y demás, si no tenemos ciertos filtros o ciertas condiciones, colapsamos. Lo mismo sucede con los motores. Entonces, ¿qué es lo que lo que vamos a hacer? Bueno, realizar las mediciones adecuadas para obtener un diagnóstico. En el caso de cuando nosotros vamos al médico, a veces nos mandan análisis de sangre, de orina, de lo que sea, dependiendo de nuestro padecimiento. Entonces, nosotros también necesitamos hacer mediciones paralelas para determinar cuál es el fallo que está presentando o el origen más importante del problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe de incluir el historial clínico de nuestro motor? Bueno, así como les comentaba hace un momento, bueno, cuando llegas te preguntan tu nombre, tu edad, qué padecimientos hay en la familia, qué parentesco tiene esa
familiar que padece o diabetes o hipertensión, mientras más cerca, peor. Entonces, obviamente es saber, bueno, la información de placa. Es importante tener las referencias no solo de los valores nominales, sino de la recurrencia de los mantenimientos y resultados de los mismos. ¿Qué información es importante? Como mínimo, ojo, como mínimo, mientras más información mejor, debe de contener este historial clínico, y lo pongo entre comillas porque así lo estoy queriendo dominar yo, Jenny Arriesta. Discúlpenme. Aquí no es información de planta, es información de placa. Aquí les voy a corregir. Información de placa, ¿ok? ¿Cuál es la tensión nominal, la corriente nominal, si es trifásico, a qué frecuencia debe de operar, qué tipo de aislamiento tiene, qué tipo de enema es, o demás? ¿En qué área de la planta se está instalando? Esto es porque si yo estoy en un ambiente donde hay demasiada humedad alrededor, tengo que tener un motor con ciertas condiciones. No es lo mismo un motor que está sometido a cierta humedad relativa a un motor que va a estar sumergido porque pues va a ser las veces de bomba, ¿no? Tengo que tener muchas consideraciones distintas dependiendo del ambiente. Valores de temperatura o si hago tomas de termografía, esas las debo de tener en un software o en un respaldo. Valores de aislamiento, esto en función de la información de placa. En la placa te va a decir qué tipo de aislamiento tiene el motor. Y entonces cuando nosotros hacemos la medición de aislamiento debemos de saber si ese valor que nosotros encontramos de aislamiento importante de índice de polarización e índice de absorción dieléctrico corresponden a la información que nos arroja la placa, que es del tipo de aislamiento. Valores eléctricos reales. Una cosa es que el motor diga que puede operar a 220 y que nosotros realmente lo estemos operando a 220. Recuerden que tenemos que tener un rango de error de más o menos el 10% de esa tensión nominal, pero si lo estamos manejando fuera de esas tensiones, también le estamos dañando al motor. Entonces, tensión, corriente, frecuencia, la parte de potencia, obviamente todos los consumos. Y aquí es importante para un análisis de ahorro, ¿cuánto pago en la planta por energía? Y entonces también voy a ir determinando cuánto está consumiendo cada motor de forma individual. Tener los valores de vibración, aquí es sumamente importante porque la vibración es la medición de estado temprano que nos va a ayudar a saber si hay algún problema que ya se está presentando, aunque sea muy leve, o cuando ya es muy grave. Y son estos dos últimos, la medición de valores eléctricos y de vibración, tienen como gran ventaja, también de temperatura, tienen como gran ventaja que no necesito parar el motor para obtener esas mediciones. No así el valor de aislamiento. En el caso del valor de aislamiento es de plano, lo saco de operación y tengo que hacer las pruebas. Pero los valores de temperatura eléctricos y de vibraciones me permiten estar haciendo la medición en línea con el motor. Y otro punto importante que ya es para la corrección o instalación, dependiendo en qué estado se encuentre, es la parte de alineación. Si yo retiro el motor para hacer una medición de aislamiento, tengo que saber volverlo a montar de la manera adecuada. Y ahorita vamos a platicar al respecto de alineación. ¿Qué les parecen? ¿Podemos agregar muchos otros valores? Claro que sí, de aceite si quieren, ultrasonido si quieren, podemos agregar muchos más. Aquí estoy sugiriendo un mínimo de esta información, ¿ok? Entonces, bueno, hablamos, este ya es el historial clínico, y entonces después la siguiente etapa es identificar el origen, o sea, ok, me duele el estómago, he estado vomitando por 2 días, ok, ¿qué es lo primero que te pregunta el médico? Oye, ¿qué es lo que cenaste o cuál fue tu última comida? Para más o menos ir determinando
si es origen bacteriano, si es origen, es un virus o a qué se debe, ¿ok? Entonces, también tenemos que identificar en el motor de dónde parte el problema. Y el problema puede partir tan lejos como la alimentación. Yo no sé si la alimentación que llega al variador es la adecuada, no sé si hay fluctuaciones, no sé si hay transitorios, no sé. Bueno, si ustedes ya lo midieron, ya lo saben. Bueno, puede ser uno de los puntos. Si hay un problema particular en el variador podemos hacer diferentes tipos de diagnóstico y diferentes pruebas. ¿Cómo saber si es en la parte del convertidor, si es en la parte del convertidor de AC a DC o el convertidor de DC a AC? Tengo que saber cómo llega la señal al variador y cómo el variador la está tratando para que llegue al motor. Porque si no lo está tratando de manera adecuada, bueno, puede ser un problema que le llega simplemente al motor. El origen de la falla puede partir desde un mal suministro eléctrico al variador que alimenta al motor o fallas del variador al motor. Eso no hay que olvidar. Por ello, la importancia de hacer mediciones eléctricas que nos dan la información respecto al estado del motor sin detener su operación. Si nosotros nos paramos de trabajar por enfermedad, dejamos de producir. Lo mismo el motor. ¿Ok? Entonces, mientras menos lo saquemos de línea sin que sea un paro definitivo, mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí lo voy a, resumir, o voy a mencionar básicamente la parte eléctrica, porque quiero enfocarnos en la parte mecánica. La parte de cómo puedo hacer la medición a la entrada o al suministro de alimentación hacia el variador, simple y llanamente lo puedo obtener a partir de un analizador de calidad de energía trifásico. ¿Por qué recomendamos este tipo de instrumentos? Porque nos va a permitir hacer una medición simultánea de diferentes variables y adicionalmente simultánea en cada una de las fases. Porque no solo es importante medir la tensión, la corriente y frecuencia, que lo puede hacer un multímetro o una pinza perimétrica. Pero un multímetro o una pinza perimétrica puede medir o tensión, o corriente, o frecuencia. No los tres valores simultáneos. Y adicionalmente, o lo mide de línea 1, o lo mide de línea 2, o lo mide de línea 3. Entonces, ¿qué sucede si yo hago esas mediciones y más de manera simultánea? Pues en un solo diagnóstico obtengo más información. Lo hemos indicado en otros seminarios. Es importante que cuando yo voy a hacer un análisis de calidad de energía, por lo menos el equipo lo ponga a medir un mes completo. Y voy a explicar por qué. Porque cuando yo mido solo un día, supongamos un sábado o un domingo, pues ahí no tengo tal vez mi carga en plena. Y entonces quedo ciego o ciega respecto a los demás días. ¿Qué sucede en los demás días? Si hay paros, si no paran, si hay movimientos, si se opera una máquina en tal día y no en el otro. Y adicionalmente no tengo la repetibilidad, es decir, no tengo otro domingo u otra información de otro domingo o de otro sábado para comparar la normalidad, entre comillas. Si es el modo de operación tradicional de mi planta. Entonces, por eso sugerimos que por lo menos sea un mes. Es decir, esto me permite tener 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles, y me va a permitir tener repetibilidad. Entonces, ¿qué otra ventaja nos permite hacer una medición trifásica con los analizadores de calidad de energía? Que yo también puedo medir desequilibrio. Si yo tengo un 2% de desequilibrio en un motor, le tiro, o la vida útil de este motor se cae en un 40%. Tan simple como esto. Porque les decía, si le doy, si todo lo que como es chatarra, ¿qué crees? Los niveles de azúcar o de triglicéridos o demás se me van a elevar. Entonces,
¿Con qué me alimento? ¿Con qué alimento el motor? También va a ser importante. Ok, ¿qué otro valor también puede estar detonando problemas? El contenido armónico. ¿Quién nos va a dar el contenido armónico? Principalmente las cargas conectadas a mi sistema de distribución eléctrico. Cargas como cuáles, los variadores de velocidad. Yo voy a hablar únicamente de las mediciones. Yo, en esta ocasión no voy a hablar ni de marcas, ni de por qué sí o por qué no, sino entender la razón por la cual un variador es más caro cuando tiene filtro de armónicos y cuando no. Está evitando que llegue este ruido, esta basura a mi sistema eléctrico, que de todos modos en algún momento lo voy a tener que corregir. Mientras más cerca de la carga yo corrija el error, es mucho más económico. Ok, eso es la parte de armónicos. ¿Qué puedo interpretar o ver a la salida del variador? Bueno, depende cómo llegue la alimentación del variador, pues obviamente es un efecto cascada. Si llega mal la alimentación al variador, pues el variador también se puede distorsionar muchísimo más y el variador nos puede indicar alarmas, muchas cosas y demás, pero también nosotros podemos hacer mediciones en paralelo. ¿Cómo qué? Mediciones de la salida, de tensión, de corriente, de tensión y de corriente, revisar desbalance también de igual manera para descartar el sobrecalentamiento del motor debido a un desequilibrio de tensión. No se pueden descartar otras causas de sobrecalentamiento como puede ser sobrecarga, es decir, está moviendo demasiada carga el motor. Entonces, por lo menos con este tipo de diagnósticos vamos abriendo camino en la falla o en la ubicación de la falla. Entonces, ¿qué sucede con la parte del variador de velocidad? El equipo con el que yo puedo hacer una medición y obtener un diagnóstico es un osciloscopio. Yo sé que de repente cuando oímos osciloscopios, chin, es complicado y entonces tengo que saber. Bueno, precisamente porque necesitamos ahorrar tiempo, porque necesitamos un diagnóstico más certero y una guía de cuáles son los problemas o el checklist de problemas que debemos de efectuar. Flux lanzó 2 nuevos osciloscopios. Es la serie MDA. 510 y 550, cuya diferencia primordial es que el 550 también verifica los armónicos que está midiendo, de la línea que está midiendo. ¿Qué nos permite el osciloscopio, esta nueva serie de osciloscopios? Obviamente un osciloscopio ya me permitía medir la salida del variador, la entrada del variador y la descarga del voltaje de flecha. ¿Cuál es esta? Bueno, cuando el aislamiento se está perdiendo en el motor, hay pequeños arcos eléctricos. Estos arcos eléctricos, como todo, buscan descargarse a tierra. El camino más sencillo para llegar a tierra es a través de los valeros. ¿Y quién llega a los valeros? La flecha. Entonces, a eso le llamamos descarga de voltaje de flecha, que se hace con una flecha, un accesorio especial tipo escobilla, que en funcionamiento mide la tensión que puede haber en la flecha para determinar si tenemos ahí algún tipo de problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta nueva solución de Flux? Bueno, obtener una rápida identificación de la ruta de la causa con guía de procedimiento de prueba e información útil de la falla. Es decir, te va diciendo, ok, haz esta prueba, haz esto, y si encuentras esto, bueno, ¿qué sugerencias puedes tener para corregir la falla? Nos ayuda a superar los desafíos de configurar pruebas y mediciones muy complejas. Cuando de repente decías, ¿cómo lo tengo que conectar? ¿Cómo lo tengo que medir? Te vas dando una guía rápida. Conjunto complejo de medidas
para llegar rápidamente a la causa raíz, reducir los tiempos de respuesta a las llamadas de servicio y ampliar la capacidad de diagnóstico, obviamente con nuevas mediciones automáticas adicionales, como la ruptura de aislamiento en delta de tensión contra delta de tiempo, los recuentos de la descarga del eje y los superarmónicos. Simplificar la captura y la generación de informes, tal como se encuentran en la pantalla, como los datos de prueba simples aquí a la izquierda. Tal vez esta pantallita no se va a ver tanto, voy a indicar dónde, con una flecha, aquí. Este es uno de los modos en que podemos visualizar una de las pruebas, que es la prueba de descarga de voltaje de flecha. Entonces, rápidamente te dice si sí o si no tienes algún tipo de problema. Entonces, si ustedes están interesados en obtener más información respecto a estos osciloscopios, quieren conocerlos, por favor, al final en la encuesta que les vaya a mandar a Jerry y a PASA, solicítenos una demostración y con mucho gusto les podemos hacer una visita para presentarles la solución en persona. Entonces, bueno, esta es una de las soluciones de medición eléctrica, ¿no? Ay, perdón. De medición eléctrica que podemos hacer a los motores. Ahora bien, ¿qué otra solución tiene Fluke para que también podamos diagnosticar de manera más eficiente o tener información respecto a la eficiencia del motor? Bueno, dentro de los analizadores de calidad de energía, se ha desarrollado el analizador de motores y calidad de energía Fluke 438, el cual nos va a proporcionar un método simplificado y rentable para probar las eficiencias de los motores, a la vez de que eliminamos la necesidad de tener sensores mecánicos externos y el costoso tiempo de inactividad que esto implica. El Fluke 438 está basado en analizadores de motores y de calidad de energía de la serie 430, de lo que mencionaba al principio de la presentación, y tiene la completa capacidad de medir no solo calidad de energía, sino también mide los parámetros mecánicos de motores eléctricos directos en línea, mediante el uso de datos obtenidos de la placa del motor. Precisamente por eso les decía que el historial clínico debe pasar por ahí, por la información de placa y por el historial de mediciones. Ya sean datos de NEMA o IS, esta información nosotros la vamos a comparar con lo que se mide. Junto con mediciones eléctricas trifásicas, ya el 438 va a calcular el rendimiento del motor en tiempo real, incluidas la velocidad, la torsión, la eficiencia y la potencia mecánica, sin necesidad de torsión adicional ni sensores de velocidad. Por ello, el 438 también calcula directamente el factor de descompensación del motor en modo operativo. Regreso a resaltar esto, en modo operativo. Es decir, que no dejé de producir, el motor sigue trabajando y aún así puedo obtener información de la eficiencia de mi equipo a través de mediciones eléctricas. Entonces se va complementando la serie de informaciones de diagnóstico. Entonces cuando yo veo que un motor está calentándose, que es un síntoma que se está calentando, yo voy a empezar a determinar si es por una mala alimentación o si es por la carga. Ya no está trabajando de manera eficiente. Esto también sería interesante y va a sonar muy controversial. Pero un motor reparado es un motor que sí o sí ya no va a tener la eficiencia de origen o la eficiencia de un motor nuevo. Por ende, puede costar más dinero volver a meter un motor reparado que comprar uno nuevo a largo plazo. Porque el motor reparado no sabemos cómo hicieron la reparación, cómo hicieron los trabajos, con qué eficiencia regresó, con qué niveles de aislamiento regresó, y si lo miden en realidad. Entonces, cuando regresa
menor tiempo de cuando se dañó, vuelve a presentar una falla. Y así sucesivamente, el tiempo de reparaciones se va acortando. Entonces, si lo veo por cuántas veces lo mando a reparar, el consumo extra que este tiene, ahí vamos a ver que realmente ya no es tan rentable. Ahora bien, estoy hablando en esta parte de la parte eléctrica, pero ¿por qué también puede estarse sobrecalentando un motor? O más aún, también los valeros. Bueno, también puede ser por un síntoma que se detecta a través de vibraciones. En la parte de vibraciones de Fluke, con el Fluke 810, nosotros podemos determinar el 80% de las fallas, como la ley de Pareto. El 80% de nuestros motores son los que consumen mayor energía, ¿no? Y son los que vamos a diagnosticar a partir del 810. El 810, ¿qué nos ayuda a diagnosticar? Nos ayuda a diagnosticar si el motor está vibrando por desbalance mecánico, por desgaste de valeros, por holgura o por bien desalineación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el Fluke 810? Lo ponemos con su sensor triaxial a medir lo más cercano a los valeros. Hacemos 3 simples pasos, que es configuración, medición y diagnóstico, y podemos obtener en campo un diagnóstico fidedigno del funcionamiento de estos motores. Hablo de motores de corriente alterna o directa, de diferente tipo de valero, no hay ningún problema, las configuraciones son muy básicas y el equipo nos va a estar diciendo si hay una gravedad pequeña a grande de cualquiera de estas 4 fallas. Si hay una falla que no está contemplada dentro de ellas, te va a indicar que es una falla que es importante que consultes con un experto, pero esas solo representan el 20% de los problemas. Ahora, ¿qué sucede con la parte de alineación? ¿Esto nos puede afectar de alguna manera en los consumos? Bueno, vamos a analizar estas gráficas. Estas gráficas que ustedes pueden ver aquí son gráficas de un estudio que se realizó en el 94 en una empresa donde se empezó a jugar precisamente con la parte de alineación, con los offset o la alineación por linealidad y la alineación por angularidad. Ustedes van a ver en la parte de abajo cuánto se modificó, en cuántos milímetros se modificó la alineación y el porcentaje que se estuvo incrementando del consumo de energía de ese motor en particular. Este es un motor, o estamos contemplando un motor de 7.5 kilowatts. Es obviamente solo una máquina, pero ¿qué sucede si todos nuestros motores tienen una mala alineación arriba de 1.25 milímetros? Y quiero que si alguno de ustedes tiene una regla cerca, busque 1.25 milímetros. Es pequeñito. El ojo humano, o los que alineamos, o han llegado a alinear con el ojo humano, no lo podríamos ver. Sería sumamente difícil. También hay alineación por relojes de carátula. ¿Qué sucede con los relojes de carátula? Al final es un palpador con un resorte y también tiene un desgaste ese resorte. Mientras mayor uso, menor potencial de recuperación tiene ese resorte. Entonces, ¿cómo puedo hacer de manera mucho más eficiente estas alineaciones? Y veamos, por 1.5 milímetros de desplazamiento horizontal o vertical, tenemos un incremento del 9% del consumo de energía por motor. Multiplíquenlo por el número de motores que tienen y tendrán el extra que están consumiendo y están pagando en su planta. Véanlo también en la parte de angularidad, como si aumento la angularidad, también tengo un incremento en el consumo de energía. Entonces,
Un ejemplo, ¿qué es lo que, o cómo más o menos lo puedo calcular? Nosotros tenemos un ejercicio también que hacemos cuando ustedes están interesados en un proyecto de adquisición de equipo de alineadores o de alineación de motores. También les podemos acompañar para calcular el retorno de inversión, que esto es sumamente importante. Entonces, en base a, obviamente, cálculos y estudios que ya se han hecho, indicamos la desalineación o la no alineación que tienen un motor, por ejemplo, 0.05 milímetros, y a partir de ese valor se calcula la pérdida de energía, obviamente, por motor, los días que opera dicho motor, el costo de la energía en kilowatts, y bueno, dependiendo qué es lo que está con lo que está acoplado, vamos determinando los costos que tiene por esta mala alineación. Entonces, revisemos cuánto en este caso en particular, en este ejemplo, representa alrededor de 2.930. Ojo, esto es un ejercicio en dólares. Entonces, 2.930 dólares, aunque si lo veamos en pesos, creo que sería muy bueno para saber o para ahorrármelo en cada uno de mis equipos, ¿ok? Si necesitan más apoyo en esta parte con el cálculo de retorno de inversión o ver qué tanta energía están perdiendo, por favor acérquense a nosotros. ¿Qué es? Ahora estoy hablando de que estamos perdiendo dinero a partir de mala alineación y demás, pero ¿qué es la alineación? Bueno, el objetivo de la alineación o lo que necesitamos alinear, lo voy a marcar en esta imagen, es necesitamos hacer el centro de giro del motor que sea el mismo centro de giro del elemento siguiente acoplado. Hace un momento hablaba de offset. ¿Qué es el offset? Es el desplazamiento en paralelo de este centro de rotación de los equipos. Entonces, un offset vertical se puede ver como está aquí, es decir, están desplazadas a lo largo del motor, a lo largo del, a lo largo del motor, el eje de rotación del motor está desplazado hacia arriba o hacia abajo con respecto al siguiente elemento acoplado. La alineación es la medida en dos planos, ya vertical y horizontal, y los 4 parámetros de alineación son precisamente el offset vertical, cuando ahí tenemos que poner o quitar linas en caso de ser necesario, el offset horizontal, que ahí tenemos que desplazarnos y tenemos que tener la posibilidad de que el motor se desplace. Toda vez que la fijación no debe de ser solo un agujero para que entre el tornillo, sino que tiene que ser un ojo de pez para que me permita desplazarlo en horizontal. Si no, no va a haber manera de que lo movamos, ¿ok? Y vamos a seguir mal consumiendo. Gap vertical o angularidad, es decir, que una ya se está la punta más hacia arriba o la parte posterior de uno de los equipos está más hacia arriba, que genera un ángulo, un eje de rotación con respecto al otro, y el horizontal, algo similar, nada más que está más desplazado hacia la izquierda, la parte trasera del motor o la parte frontal, ¿no? Esos son los 4 parámetros de mala alineación o de alineación que se pueden tener. Este conjunto se tiene que corregir. Lo más fácil es cuando solo tenemos offset, porque nada más quitamos o ponemos linas o movemos todo el motor de un lado hacia otro. Ojo con el movimiento de motor y ojo con los movimientos de la colocación de linas. Número 1, la lina es de acero inoxidable. Tiene que ser así para que si hay humedad, si hay oxidación, no después se carcoma el metal, porque si no vamos a perder la alineación. Tienen que ser no más allá de 3 linas. Más allá de 3 linas genera un colchón y entonces vamos a tener un problema de alineación a la larga o de vibraciones por holgura.
Offset horizontal. Para mover el motor no se pega el motor. Se desplaza suavemente el motor con tornillos de desplazamiento. Si no los tenemos, bueno, es una muy buena oportunidad que vamos a tener para hacer los aditamentos o las adecuaciones adecuadas. Bueno, si no tengo las adecuaciones, el alineador más non plus ultra no va a poder hacer nada. Tengo que tener los aditamentos para alineación, es decir, las lainas, es decir, las correderas, que también les llaman, para que se pueda hacer la corrección, valga la redundancia, de la alineación. Si no, no sirve de nada. El objetivo de alinear es hacer que estos parámetros queden por debajo de ciertos valores de tolerancia. ¿Cuáles son los valores de tolerancia? En los equipos de Fluke y de Proof Technique ya vienen precargados los valores de tolerancia en función de la potencia y los RPMs de operación. Mientras mayor sea la velocidad, menor es la tolerancia, ¿ok? Básicamente. ¿Cómo hace un alineador láser para determinar estos parámetros de desplazamiento? Bueno, dependiendo del tipo de alineador. Básicamente lo que tú vas a hacer vas a tener un láser que va generando un mapa en segunda o tercera dimensión, dependiendo, ya decía, del alineador. En el caso del 830 de Fluke es un solo plano, en el caso de Optaline y Rotaline de Proof Technique ya son dos planos, en el Rotaline también tiene inclinación, entonces es todavía más pro. Pero al momento que yo voy a colocar los sensores sobre la flecha del motor y voy a desplazar o voy a hacer girar la flecha, ¿ok? En caso de que se pueda, si no los voy moviendo paulatinamente, hay diferentes aditamentos, las cadenas que abrazan la flecha es de diferentes longitudes, hay brackets que son donde están montados los sensores magnéticos, los aditamentos existen. A grosso modo, simplemente lo que se va a hacer es girar y va a ir obteniendo información de la posición en la que se encuentran y lo va a ir almacenando. A partir de este almacenamiento, va entonces a determinar los valores de offset y de gap que se tienen, ¿ok? A partir de los diferentes planos. Entonces, lo que en realidad voy a obtener es una gráfica de tolerancias, como la que les voy a mostrar. Un momento más. Aquí. Les voy a indicar una gráfica similar a esto. Les va a pedir igualmente cierta información para que puedan ustedes, igual, en 3 simples pasos, configurar, hacer la medición y obtener el diagnóstico. Mejor esto. Entonces, yo ya configuré, que es el primer punto, lo voy a mostrar. Configuro, es decir, me pide ciertas mediciones de la bomba, del diámetro del cople, de las distancias con el cople, los RPMs. Hago la medición, obtengo la información, obtengo los datos, tenemos opción a comunicación por Bluetooth y finalmente obtengo un diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico me va a decir, ok, tienes una angularidad de 0.22 milímetros y tienes en vertical y un offset de 0.56 milímetros. Entonces ya sabes cuánto le tienes que mover. Y adicionalmente tienes el modo de corrección en vivo. ¿Esto qué quiere decir? Que sin desinstalar el motor, tú lo que vas a hacer es vas a volverlo a mover, el equipo, vas a volver a girar y entonces en modo en vivo vas a poder obtener
ir viendo cómo se está haciendo la corrección. Puedes tener en el caso, por ejemplo, Optaline, el modo estático, el modo sweep, que es el modo continuo, y el modo de multipunto. Dependiendo de cómo está diseñado el motor, yo puedo entonces determinar cuál es el ajuste que debo de tener. Entonces, en el modo sub tienes esa gran ventaja de que tú vas a ir moviendo la flecha del motor y vas a ir viendo las conversiones. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a ser mucho más rápidos para obtener o para hacer las correcciones y ahorrarnos mucho más de estas energías o de estos consumos adicionales que no son trabajos, sino solo son esfuerzos para hacer el trabajo. Es como ir en una carrera de 5 kilómetros y tu hijo decidió que ya no quiere caminar y entonces lo tienes que cargar. Entonces tienes que cargar peso extra que no tenías contemplado para llegar a la misma meta. ¿Y qué crees? Se te puede duplicar el tiempo de llegada. Entonces, ¿aquí qué implica? Yo voy a consumir mucha mayor energía. Entonces, bueno, básicamente es importante que este tipo de cuestiones las vayamos nosotros integrando en nuestro sistema de ahorro de energía para que podamos determinar qué actividades o qué acciones correctivas, preventivas, predictivas y algo tan simple como puede ser la instalación del motor, realmente nos van a permitir hacer tener ahorros significativos en el consumo energético. ¿Ok? Ya estamos prácticamente en la recta final del webinar y me gustaría tener estos 9 minutos que tenemos de espacio para aperturar a preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, algún comentario, podemos empezar a hablar, a platicar. Recordemos que este es un webinar, bueno, pequeño, es una probada de lo que nosotros podemos ver en los seminarios presenciales de FLUC, y que con toda confianza ustedes pueden decir, oye, ¿cuándo tienes la siguiente fecha? Y les compartimos nuestras fechas. Les recordamos que la gira de APSA empieza en Aguascalientes el 25 y 26 de este mes. Ahí vamos a estar con estos equipos de manera física. Vamos a estar los especialistas y su servidora ahí para atender también sus dudas. Aquellos que estén en Aguascalientes, León, que puedan subirse de Guadalajara para allá, pues ahí los estaremos esperando. Ok, muy bien. Les recuerdo que pueden levantar su mano para que habilitemos su micrófono, puedan realizar su pregunta o algún comentario, o si no, también de manera escrita. Ok, hay una pregunta de Manuel Licea. Dice, buen día, ¿el equipo de medición sirve también para generadores? Se te cortó un poquito. ¿El equipo de medición Ok. sirve también para qué? ¿Para generadores? No. El de calidad de energía, ¿verdad? ¿O Mm, cuál equipo de medición? Hablé varios. sí. Ok, a ver si ahorita nos especifica. Comenta que sí. El de calidad de la energía, me parece. Sí, no, para generadores no. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario? Y comenten si tienen algo para generadores. ¿Qué necesitas medir para más o menos revisar si tenemos algo para lo que tú requieras? Requiere factor de potencia, generación en kVAS. Mejor por favor que nos pase su teléfono para poderle llamar ahorita
y platicar ya más ampliamente. Ok, muy bien. Si nos podría pasar su contacto. Ok, aquí ya lo está poniendo en la parte de preguntas, Genia. Perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta que se tenga? Y también nos está poniendo su correo electrónico. Ok, bueno, pues al parecer no hay más preguntas. ¿Algo que gustes agregar, Genia? Nada, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en la gira de APSA que empieza en Aguascalientes. Espero que nos puedan acompañar y estamos en contacto. Al finalizar este seminario les va a llegar la presentación y si alguno requiere algún apoyo, alguna demostración de algunos equipos de los que hablamos o la calculadora de retorno de inversión para alguno de los equipos, por favor háganoslo llegar y nosotros con gusto los apoyamos. Ok, muy bien. Y también les recuerdo nuestros webinars. Ok, algún comentario de Antonio que dice, muchas gracias por la información, es muy interesante. Y saludos. Muchas gracias, Antonio, y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron. Y les recordamos de nuestros webinars los martes y los jueves en punto de las 10 de la mañana horario centro. Pueden visitar la página de Grupo APSA en donde van a encontrar los temas y el link de registro para que puedan presenciar estos seminarios. Muchas gracias, Yenia, y gracias a ustedes por conectarse. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un muy buen día.